Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes al docente que va a verificar esto. Estamos aquí para hacer una presentación sobre electrodinámica, somos el grupo 2. Yo y mis compañeros vamos a demostrar un ejemplo de lo que es la electrodinámica en circuitos eléctricos. Vamos a hablar primero sobre la introducción a este tema para entender cómo es lo que qué es lo que vamos a realizar en el trabajo y todo lo que vamos a ir complementando a medida que vamos avanzando. Muy bien, bueno, como dije, primeramente vamos a mostrar lo que vamos a presentar en este tipo de trabajo, qué queremos lograr con esto o un resumen de todo lo que se va a mostrar después. En el presente trabajo se utilizará el conocimiento y las herramientas aprendidas para la resolución de problemas relacionados con electrodinámica, puesto que ese es el tema que hemos estado tratando en la materia últimamente. Entonces, mostraremos unos casos en los que se aplica esto tanto en la vida cotidiana como de qué forma se utiliza a nivel de detalle para hacer ciertas demostraciones. Vamos a demostrar esto aplicado tanto en ámbitos de circuitos en serie y circuitos en paralelo, aplicando todo lo que son los conocimientos más que todo enfocados a los que son la resistencia de circuitos, los voltajes, las corrientes que circulan. Así también vamos a tomar en cuenta el tipo de circuitos a los que se aplican estas corrientes usando todo lo aprendido de la materia, ya que si tomamos en cuenta, hemos manejado dos tipos de circuitos que son los circuitos en serie y en paralelo, y cada uno de ellos son regidos por leyes de electrodinámica que hay que tomar muy en cuenta a la hora de realizar esto, puesto que los dos se manejan con diferentes leyes y con eso se aplica para su resolución. Vamos a hablar sobre los antecedentes que presenta este proyecto. Primeramente tenemos que entender los conceptos que vamos a tratar aquí, habiendo hablado sobre lo que es el resumen del desarrollo de lo que va a ser nuestro proyecto. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los conceptos como electricidad, electrodinámica y sobre los circuitos sobre los que vamos a tratar para entender mejor cómo se enfoca este tema y cómo se va desarrollando a medida que hacemos la presentación. Primero entendemos que cómo funciona la electricidad. El movimiento de cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como corriente eléctrica y se origina en poner en contacto dos elementos entre los que hay una diferencia potencial. Entonces aquí podemos ver que ya podemos ir viendo cómo se relaciona a nivel de circuito y cómo vamos a manejar todo, sobre todo lo que son las corrientes eléctricas, ya que eso es lo que implica la circulación de la electricidad en un circuito, valga hacer la redundancia. Entonces, hablaremos sobre tanto corriente eléctrica continua, que es aquella que fluye de un punto a otro siempre en el mismo sentido. Para dar un ejemplo, más o menos, digamos, se podría decir que es la corriente de una pila o una batería, o como sabemos de los tantos ejemplos de los aparatos que utilizamos hoy en día, que si son móviles se manejan todo el tiempo con batería y con pilas, y aún se utilizan ese tipo de elementos. Luego también tenemos la corriente alterna, que es aquella que fluye de un punto a otro cambiando de sentido. En la electricidad comercial a gran escala procede generadores que producen corriente alterna. Aquí ya estamos hablando de términos mayores, de cómo se maneja a nivel industrial y a gran escala este tipo de corriente alterna, que es la que más utilizamos para ya sea utilizar nuestros aparatos en casa, los que utilizamos para conectar un enchufe, e incluso las propias computadoras manejan este tipo de conceptos de corrientes alternas, ya que vemos que es algo con más movimiento de carga potencial. Las cargas en movimiento ordenado constituyen una corriente eléctrica que es capaz de generar energía para hacer trabajo útil, y ya sea dando muchos ejemplos que son como encender bombillas, mover motores, echar a andar numerosos dispositivos. Aplicando el concepto de electrodinámica en circuitos, debemos entender cómo funcionan estos. Ahora vamos a hablar de los tipos de circuitos con los que vamos a tratar. Ya hablamos sobre las corrientes. Ahora, entendiendo ese concepto y entendiendo en qué se aplica y los ejemplos que tiene en la vida diaria, podemos pasar a hablar de los circuitos que están dentro de este tipo de elementos. Vamos a hablar primero sobre los circuitos en serie,
que son todos los componentes que están conectados de extremo a extremo formando una ruta única para el flujo de corriente. Significa que se maneja a través de, de una misma línea de corriente. O sea, podemos ver cómo la corriente pasa de un punto a otro directamente, sin necesidad de que haya una interrupción o una intersección de corriente. Son, como lo dice, en serie, pasa de un punto a otro directamente. Vamos a hablar también sobre los circuitos en paralelo, que son todos los componentes que están conectados entre sí, formando exactamente dos conjuntos de puntos eléctricamente comunes. A diferencia de lo que es el concepto del circuito en serie, aquí podemos ver que esto ya no habla solamente de un punto de corriente o sea, de una corriente que va de un punto a otro, sino que se refiere ya a una corriente que forma parte de un conjunto, que pueden haber corrientes que llegan a una intersección y tienen que dirigirse de forma paralela a otros puntos. Entonces ahí podemos ver esa diferencia, como se verá después en los gráficos y en los ejemplos, ya podemos notar mejor esa diferencia, pero tomando en cuenta de que circuitos en serie se maneja de forma directa y circuitos en paralelo se forma parte de un conjunto que no necesariamente son puntos directos, sino que pueden estar, como lo dice su nombre, por eso es que es un concepto que se entiende, se puede entender desde el nombre, pueden estar en paralelo a una carga puede estar en paralelo a la otra, no necesariamente directamente conectada como lo es en serie. Bueno, mi nombre es Jimena Serrano y a mí me tocó exponer objetivo general y objetivo específico. Objetivo general, resolver y diseñar circuitos eléctricos básicos empleando sus leyes y principios fundamentales generando una actitud reflexiva, analítica, creativa y ordenada que permita proyectar la asignatura en los sistemas de medición y procesamiento de señales biomédicas. Específico. En aquí vamos a hablar tres puntos más claves, se podría decir. Analizar la relación entre el voltaje, intensidad y resistencia presente en un circuito eléctrico. Identificar los elementos de un circuito eléctrico. Explicar las características de las conexiones de un circuito en serie y en paralelo. Continuando con el tema, yo voy a hablar, explicar acerca del marco teórico. Mi nombre es Josué Copa Guailes. En esta oportunidad vamos a tocar los conceptos de resistencia, circuitos eléctricos y la ley de Ohm. Electrodinámica es una parte de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento y los efectos que la producen. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento o flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Debido a la existencia de un campo eléctrico, a su vez es ocasionado por una diferencia de potencial. La intensidad de la corriente eléctrica es una magnitud física que mide la carga que fluye a través de la sección recta de un conductor en cada unidad de tiempo. Diferencial de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor es el trabajo necesario para desplazar la unidad de carga eléctrica de un punto a otro. Punto. Fuerza electromotriz. Los generadores de corriente eléctrica se caracterizan por su electro, electromotriz y es la energía que suministra a la unidad de carga eléctrica para hacerla circular desde un punto menor potencial a otro punto de mayor potencial. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad que ofrece un cuerpo conductor al paso de la corriente eléctrica a través de su masa. Ley de Ohm. La intensidad de la corriente eléctrica permanente en un conductor a temperatura constante es igual a la diferencia de potencial entre sus extremos dividido por la resistencia del conductor. La ley de Ohm se puede aplicar a una parte del circuito o bien a todo
La diferencia de potencial o caída de tensión a través de cualquier elemento de un conductor es igual al producto de la resistencia por la intensidad de la corriente que circula por dicho elemento. Eh, es decir que... es decir, circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que suministran una energía eléctrica, generadores, baterías, pilas, etcétera, y elementos que se consumen, resistencias, solenoide, entre otros, unidos unos continuos de otros, formando recorridos por la corriente. Por tanto, un circuito eléctrico está compuesto por generadores, receptores y conductores. Los circuitos eléctricos pueden ser circuitos simples, que se llaman así cuando la corriente se desplaza en un solo recorrido. Circuitos complejos se llama así cuando la carga se desplaza por varios recorridos cerrados, a los cuales se les llaman mallas. Circuito abierto. Se dice que un circuito está abierto cuando no hay circulación de corriente, es decir, se interrumpe el paso de corriente mediante un interruptor. Circuito cerrado. Se dice que un circuito está cerrado cuando hay circulación de corriente eléctrica. Asociación de resistencias. Un conjunto de resistencias pueden asociarse de distintas maneras. La resistencia equivalente es aquella que consume la misma cantidad de energía que el conjunto de resistencias. Asociación de resistencias en serie. Es cuando en el circuito las resistencias están colocadas una a continuación de otra. Sus características son como se muestran en la imagen. Siguiente, por favor. Asociación de resistencias en paralelo. Es cuando en el circuito las resistencias están colocadas una a continuación a otra. Sus características son, como se muestra en la fórmula e imagen. Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se aplican a circuitos complejos fundamentadas en las leyes de la conservación de la carga y energía. Primera ley de Kirchhoff, regla de los nudos. En cualquier nudo, la suma de las intensidades que llegan es igual a la suma de las intensidades que salen del nudo. La segunda ley de Kirchhoff o regla de las mallas es la suma de las fuerzas eléctricas magnéticas de una malla cualquiera, es decir, igual a la suma algebraica de los productos de las intensidades por las respectivas resistencias que permanecen a la malla en cuestión, como la fórmula e imagen. Buenas tardes, ingeniero y compañero. Bueno, yo voy a explicar acerca del desarrollo. Para esto vamos a resolver un ejercicio complejo que nos dice, determine la resistencia equivalente del circuito, el voltaje total, así como el voltaje y la corriente de cada resistencia, como lo tenemos en la figura. Son 5 resistencias, entonces para eso vamos a utilizar la ley de Ohm que acaba de explicar nuestro compañero y también las fórmulas de la asociación de resistencia en serie y también en paralelo. Ya, como primer paso, como las resistencias 1 y 2 están en serie y la fórmula nos dice que las resistencias en serie se suman. Entonces hacemos esa operación y el resultado de resistencia 1 y 2 nos daría 3 ohm. Ahora pasamos a las resistencias 3 y 1 y 2, que es la que acabamos de hallar, y ellas están en paralelo. Entonces, la fórmula nos dice que 1 es igual a resistencia cuando están en paralelo. Entonces, hacemos esa operación y el resultado nos quedaría 2 ohm, como lo vemos en la figura. Ahora, nos pasamos a la resistencia 3, 1, 2 y resistencia 5 están en serie. Entonces, como hicimos anteriormente, resistencias en serie se suman, sería 2 más 3, entonces 5 ohm sería la resistencia 3, 1, 2 y 5. Ahora, como las resistencias 3, 1, 2 y 5 y resistencia 4 están en paralelo, hacemos la operación y como resultado nos da 2,5 ohm. Ahora, para encontrar el voltaje total, vamos a usar la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice que intensidad es igual a diferencia de potencial sobre resistencia, pero como queremos hallar
la diferencia potencial, entonces despejamos y nos quedaría intensidad por resistencia. Entonces hacemos esa operación que sería 10 amperes por 2,5 ohm y el resultado sería 25 voltios. Como la resistencia 3, 1, 2, 5 y la resistencia 4 están en paralelo, entonces nos dice que la diferencia potencial en paralelo son iguales, entonces quedaría en 25 voltios. Ahora, para encontrar la corriente que circula, utilizaremos la ley de Ohm, nuevamente para la intensidad 3, 1, 2 y 5, que sería diferencia potencial sobre resistencia. 25 sobre 5 nos daría 5 amperes. Lo mismo hacemos con la intensidad número 4, que sería 25 entre 5 y nos daría 5 amperes. Ahora, como las resistencias 3, 1, 2 y 5 están en serie, nos dice que la intensidad en serie son iguales, entonces quedaría en 5 amperes. Ahora, para hallar la diferencia potencial, reemplazamos que sería resistencia por intensidad, que sería 2 ohm por 5 amperes y el resultado sería 10 voltios. Lo mismo hacemos con la diferencia potencial número 5, que sería 3 ohm por 5 amperes y el resultado sería 15 voltios. Ahora, como la resistencia 3 y 1 y 2 están en paralelo, nos dice que la diferencia potencial es igual, entonces sería 10 voltios. Ahora, para hallar la intensidad de corriente que circula, eh, la fórmula de Ohm nos dice que diferencia potencial es igual a resistencia. Entonces, hacemos la operación y como resultado nos da 1,667 amperes. Lo mismo hacemos con la intensidad 1 y 2, que serían 10 sobre 3 y el resultado sería 3,33 amperes. Ahora, como las resistencias 1 y 2 están en serie, entonces la intensidad en serie es igual, quedaría en 3,33 amperes y la diferencia potencial, reemplazando la fórmula, sería 3,33 amperes por 1 ohm, el resultado sería 3,33 voltios. Y en la diferencia potencial número 2 sería 3,33 amperes por 2 ohm, el resultado es 6,66 voltios. Ya, como conclusión, el enunciado nos decía que teníamos que pillar la resistencia equivalente del circuito, el voltaje total y el voltaje de corriente para cada resistencia. Entonces ahí tenemos para la resistencia 1, 2, 3, 4 y 5 y también para el total. Ahora, ¿cómo lo vemos en nuestra vida cotidiana estos circuitos? Pues los circuitos en serie, ya se acerca la Navidad y la mayoría de las casas suelen ser adornadas por focos navideños. Entonces, estos focos navideños, eh, la mayoría son circuitos en serie, ¿no? Como vemos en la imagen, eso sería un claro ejemplo. Luego, circuitos en paralelo sería un ejemplo, las lámparas que tengan varias bombillas, como la que vemos en la imagen, y los circuitos mixtos. Estos son los que vemos más constantes, ¿no? Que la mayoría son los aparatos electrónicos, los electrodomésticos, también aquí van los celulares, la computadora, televisores, hornos, microondas en sí. Bueno, después de todo lo que mis compañeros mostraron, llegamos a la conclusión de que un circuito eléctrico es un medio para poder hacer que exista una circulación de electrones y que estos desarrollen un trabajo. Además de que existen varios tipos de circuitos eléctricos dependiendo de varios factores, como son topo de corriente eléctrica, perdón, tipo de carga y tipo de conexión. La importancia de los circuitos eléctricos es tal que en cualquier instalación, por sencilla o compleja que sea, los tendremos y son la base de toda instalación eléctrica, ya sea doméstica o industrial. Muchas gracias.